sabiduría es la aplicación de verdad. Sabiduría es la aplicación de verdad. Proverbios 8:1 dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? ¿Has tenido alguna vez el deseo de aprender un instrumento? Yo he tenido el deseo, por ejemplo, de aprender un instrumento. Creo que para la mayoría en algún punto de su vida ha tenido este deseo. ¿Sabes? Ese deseo es la misma sabiduría que te está hablando. Es la misma sabiduría que te está buscando. Dice la palabra, ¿no clama la sabiduría? ¿No da su voz la inteligencia? ¿No clama? ¿No está buscando? Ese deseo que uno siente de decir, sí, yo debería aprender esto. Yo debería aprender eso otro. Sí, yo debería hacer tal cosa. Sí, yo debería estudiar este tema o otro tema. Y lo pensamos y lo meditamos y nos dicen y uno dice, sí, debería. Pero si no lo hacemos, no estamos aplicando el proceso adecuado de adquirir la sabiduría. No estamos prestando la atención y siguiendo la misma sabiduría que nos está hablando. Esto es tan fundamental para nosotros de cada vez que la sabiduría que nos habla hay que hacer tal cosa. Cosas que producen la sabiduría, vamos a ver 3 cosas positivas que dan la sabiduría. Produce liderazgo o posición de autoridad. Proverbios 8:15 dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Ya lo vimos anteriormente. Pero el liderazgo, la posición de autoridad proviene de la sabiduría. La sabiduría da ello. Capaz tú dices, sí, yo deseo tener esta posición en mi trabajo. Yo deseo ascender en mi trabajo y yo deseo liderar y ser el gerente acá. O yo deseo servir en tal área en mi iglesia. O yo deseo esta posición política o lo que sea. Está bien esos deseos. Pero para obtenerlo, para llegar a ello, uno necesita sabiduría. La sabiduría te va a levantar a ese punto. Y volviendo a entender el tema mejor, ¿cómo hacemos? Yo que deseo eso, pero ¿qué necesito? Necesitamos que primero conocimiento. Si no tenemos conocimiento de ese tema, de esa posición, de cómo se maneja todo, nunca vamos a poder hacerlo bien y lo más probable es que nunca llegaremos a ello. Después tenemos que tener el entendimiento de ello. El entendimiento es la aplicación de ese mismo conocimiento que tenemos. Y al tener el conocimiento y al estar aplicándolo, nos lleva a poder tener una posición de tener sabiduría. Y esa sabiduría nos lleva a esas posiciones que deseamos, nos lleva a tener esas cosas que queremos, entre ellos la liderazgo, una posición de autoridad. La sabiduría en su esencia da esto, sea que lo busquemos o no. Si nosotros adquirimos la sabiduría, la misma sabiduría nos levanta y nos pone en ese lugar. Uno de los productos de la sabiduría es el liderazgo. Cuando tienes sabiduría, otros quieren acercarse para aprender de ti. Segundo, dar riquezas duraderas. Riquezas, y no solo riquezas, riquezas duraderas. Riquezas que duran. Riquezas que no vienen y se van de un día para el otro. Nada falso, da algo concreto, algo que permanece, algo que podemos pasar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Este tipo de riquezas da la sabiduría. Proverbios 8:18 dice, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi redito mejor que la plata escogida. Dice riquezas duraderas y justicia. El fruto de la sabiduría es riquezas. Tú puedes tener dinero
y no necesariamente ser sabio. Pero tú no puedes ser sabio y no tener dinero. Imposible. La sabiduría y las riquezas van de la mano, van juntos. Vienen juntos y viven juntos y permanecen juntos. Tú puedes sí llegar a tener dinero. Hay muchas personas que llegan a tener dinero de una fuente u otra, pero no significa necesariamente que son sabios. Pero no podés no ser sabio, o sea, ser sabio y no tener riqueza. Y tú capaz digas, Benjamín, la riqueza a mí no me interesa. Bueno, está bien. No es necesariamente que te tienen que interesar las riquezas, pero sí nos debe interesar la sabiduría. La palabra de Dios dice que debemos adquirir la sabiduría sobre todas las cosas. Y fíjate, esto es interesante. El deseo de Dios es que sus hijos tengan sabiduría. Y si la sabiduría produce la riqueza o se van de las manos, entonces, en otras palabras, y estamos cubriendo por encima, en otras palabras, Dios está diciendo que quiere que sus hijos tengan riquezas. Capaz estás de acuerdo o no, y no tengo el tiempo para explicar esto en otro momento, entraremos más detalles, pero volviendo al principio, Dios dice, debemos adquirir la sabiduría sobre todas las cosas. Y acá nos dice, las riquezas y la honra están conmigo. La sabiduría está hablando, dice, están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y el oro refinado. Mejor. Dice, están conmigo las riquezas. Y Dios quiere que sus hijos tengan sabiduría. Entonces, en su esencia, Dios quiere que sus hijos tengan riquezas a través de adquirir primero la sabiduría. Y para tener sabiduría hay que hacer ¿qué? Tener conocimiento. Hay que ponerse a aprender. Y después hay que aplicar ese conocimiento. Hay que llegar a tener entendimiento. Y después viene la sabiduría. Tú también capaz me dices, pero Benjamín, que no solo las personas malvadas, son las personas malas, las personas que hacen cosas muy malas tienen dinero, y algunos tienen este concepto de que todos los ricos son personas horribles, son personas que hacen las cosas malas. Eso, de acuerdo a la Biblia, no es cierto. De acuerdo a Dios, no es cierto. Y si tú estudias la Biblia vas a encontrar que eso no es cierto. Ahora, sí hay gente mala que tiene mucho dinero. Sí hay. Y desgraciadamente todos nosotros conocemos gente así. Y tenemos capaz un mal concepto de ello, pero no es el deseo de Dios. No es el deseo de Dios. Recuerda que Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Satanás viene y distorsiona todas las cosas que Dios hace y Dios quiere. Dios tiene un plan perfecto para sus hijos, para la humanidad. Y Satanás viene y tuerce todas las cosas y nos hace ver de otra perspectiva, nos engaña y vamos por otros caminos. Creemos cosas que no son ciertas, creemos mentiras y cosas que no nos llevan al bien. Pero Dios quiere que tengamos sabiduría. ¿Y por qué Salmo dice acá? Porque las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. O sea, la justicia y las riquezas van de la mano con la sabiduría. Van de la mano. La sabiduría de Dios trae riquezas y justicia. Estamos tratando de conseguir muchas veces dinero sin sabiduría. Muchos de nosotros, a mí me ha pasado también en varias ocasiones de mi vida, de uno por necesidad va y se esfuerza a trabajar. No sé si te ha pasado a ti, que te esfuerzas tanto para trabajar y te encuentras en una posición donde no te alcanza. Es más hoy en día en Argentina estamos pasando un tiempo de escasez, un tiempo difícil, un tiempo a las vacas flacas, como se dice, y para muchos le cuesta capaz llegar a fin de mes y cuesta llegar a tener lo que teníamos antes del asado de todos los fines de semana, lo que sea que fuera. Y nos cuesta para muchos también, le falta hasta la misma comida. Y nos esforzamos, decimos, tengo que esforzarme más y trabajar más duro y trabajar más y exigirme más para tener más. Y Dios dice que no es así. Dios dice que es al revés. Deberíamos buscar adquirir la sabiduría y la sabiduría nos dará el dinero que necesitamos. Todos nuestros problemas, en esencia, si obtenemos la sabiduría, se van a ir del lado.
van a ir, la mayoría de nuestros problemas se van con adquirir la sabiduría. Así resumiendo acá, todo lo que has estado buscando, la sabiduría lo tiene para ti. Todo. Toda cosa que deseas, que buscas, por la cual te esfuerzas, las cosas por cuales pasas tanto tiempo estudiando, tantos años y tanto trabajo y tanto esfuerzo, todo lo que quieres, la sabiduría ya lo tiene para ti. Y no tienes que buscar la sabiduría. La sabiduría te busca a ti. Te está buscando ahora mismo. La sabiduría te busca y quiere encontrarte. Y la sabiduría, ¿cómo sabemos? Me dice Benjamín, pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé yo que la sabiduría me está buscando? Recuérdate, ese deseo de aprender algo, ese deseo de conocer más de tal tema, ese deseo de estudiar capaz cierto tema, eso es la sabiduría que te está hablando. Y nos pasa todos los días de nuestra vida. Esa voz por dentro dice, ¿por qué yo debería leer tal libro? ¿Sabes que compré un libro hace tiempo? Yo debería leer ese libro. A mí me pasa mucho con los libros. Tengo muchos libros, muchísimos libros, las cuales todavía no he leído o no he escuchado. Y muchas veces en los días, más en específico durante las siestas, si tengo un tiempo libre, siento como una voz por dentro y me dice, tú deberías tomar un tiempo y leer un libro. Eso es la misma sabiduría que me está hablando, porque a través de libros en mi vida, libros que he leído, me han transformado mi vida. Primero y principalmente este libro. Al leer este libro, Dios ha cambiado mi vida completamente. Y otros libros también. Pero si yo no tomo el tiempo a acudir a la voz por dentro y me dice, deberías leer la palabra de Dios. Deberías leer aquel libro que compraste. Deberías ponerte a aprender a soldar o aprender más de mecánica. Deberías ir a ayudar a tu vecino que está levantando una pared. Así aprendes a cómo hacer ese trabajo y tener más conocimiento y después entendimiento de ello y después tener la sabiduría. En resumen, nosotros no necesitamos buscar tener sabiduría. No necesitamos buscar tener riquezas o dinero. No necesitamos buscar todas estas cosas materiales, las cosas del mundo que dice que necesitamos. Nosotros necesitamos adquirir conocimiento, aplicar ese conocimiento en nuestras vidas y por ella vendrá solo la sabiduría. Y a base de eso, todo el conocimiento debería empezar acá. Todo el conocimiento que obtendremos, que podemos obtener, debería empezar acá. Debemos conocer de este libro, la palabra de Dios, debemos aplicarlo en nuestras vidas y así vamos a tener sabiduría. Los pasajes que te leí hoy día vienen de este libro y son solo una fracción pequeña de todo lo que Dios tiene que decir de este tema. Para Dios es importante este tema. Para Dios es importante. Él quiere que tú vivas una buena vida. Él quiere que tú tengas buenas cosas y una vida de paz y tranquilidad. Él quiere que sus hijos vivan una vida sana y buena y hasta con riquezas. Todo está acá. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que abrir este libro. Hay que leer este libro. Hay que estudiar este libro. Hay que aplicar lo que aprendemos. Y no solo por decir yo quiero tal cosa, no es el motivo. El motivo es porque uno quiere conocer más de Dios, más de la palabra de Dios. Uno quiere agradar a Dios con su vida. Ese debe ser nuestro motivo. Y sin darnos cuenta al pasar los meses y los años, Dios nos va a ir dando sabiduría y más sabiduría y más. Y cuanto más sacamos de este libro, más sabios seremos. Eso sin contar otros libros y otras cosas que podemos aprender aparte de ello o encima de esto. También todo eso aplica. Y Dios anhela que nosotros encontremos la sabiduría. La sabiduría que tiene su voz que clama en las ciudades, que clama en las puertas, que dice, ¿dónde estás? Quiero hablarte, quiero enseñarte de grandes cosas. Esta sabiduría nos está buscando. Entre ellos, también, la cosa más sabia que podemos hacer en nuestras vidas es recibir el regalo de la vida eterna que Jesús nos ofrece.
En la palabra de Dios, entre todas las cosas que aprendemos de finanzas, de invertir, de trabajar, de la vida, de ser padre, madre, etcétera, etcétera, aprendemos que somos pecadores. Nos damos cuenta viendo desde un principio que el primer hombre y la mujer pecaron. Y todos los hombres desde ahí en adelante son pecadores. Y que nuestros pecados nos separan de Dios. Pero a la vez Dios quiere reconciliarse con nosotros y proveyó la forma a través de su Hijo Jesús, que murió en la cruz. Y nos ofrece la vida eterna, nos ofrece adoptarnos como sus hijos y hacernos sus hijos adoptados. Pasar a ser parte de su familia y darnos de sus bendiciones si aceptamos la vida eterna que nos ofrece, si aceptamos ese regalo gratuito para nosotros, el regalo de la salvación del infierno también, donde merecemos ir. Y Dios nos dice que solo tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, en el hecho que Él murió por nosotros en nuestro lugar, resucitó a los 3 días de los muertos, y si ponemos nuestra fe solo en Él y nada más, ni ninguna otra cosa, que en el momento de poner nuestra fe en Él, pasamos a ser sus hijos y empezamos a conocer más de Él y nuestros ojos serán abiertos y vamos a entender cada vez más de su palabra y vamos a empezar a tomar el camino que Él desea para nosotros, que nos muestra en este libro, y nos podemos empezar a vivir en las bendiciones de ella. Puedes ver cómo sin el conocimiento de este tema vivimos una vida sin Dios, una vida destinada al infierno sin darnos cuenta. Pero una vez teniendo conocimiento, el conocimiento puede venir de acuerdo a leer esta palabra, de que somos pecadores, que merecemos el infierno, pero que Jesús nos amó tanto que proveyó la forma que podemos ir al cielo a través de lo que hizo su Hijo Jesús en la cruz. Y podemos darnos cuenta que solo tenemos que poner nuestra fe en Él. Y ese conocimiento lo podemos acumular todo con el entendimiento que el momento que yo pongo mi fe en Cristo, paso de muerte a vida, paso a ser hijo de Dios y ahora tengo vida eterna. Una vida eterna que no se puede perder. Dios dice que nos adopta en su familia. Pasamos a ser hijos de Dios, algo que es imposible perder. Imposible que yo pueda dejar de ser hijo de Dios. Puedo hacer cosas en mi vida que no le agraden. Puedo desviarme sus caminos. Puedo pecar y todas estas cosas. Pero nunca puedo dejar de ser hijo de Dios. Y por ello la vida eterna es garantizada. Pero Dios no solo te quiere dar la vida eterna. Muchos hijos de Dios se quedan satisfechos con, sí, yo ya soy hijo de Dios, acepté el regalo de la vida eterna, voy al cielo y ya ahora vivo como yo quiero. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Dios te quiere dar mucho más que solo la vida eterna. Pero hay que abrir y aprender de este libro. Lo que compartimos hoy de la sabiduría, del entendimiento, el conocimiento, todas estas cosas, la riqueza, del liderazgo, todo esto viene de ahí. Y hay mucho más de ello ahí. Y muchos, si no la mayoría de nosotros, pasamos toda una vida sin ello. Toda una vida sufriendo, toda una vida luchando en nuestras propias fuerzas para estudiar y trabajar y llegar a esto y haciendo cosas indebidas de forma que no deberíamos y progresando un poquito y un poco allá y luchando cuando Dios tiene todo un plan que Él quiere dar a sus hijos, a su familia. Si nosotros solo abriríamos ese libro y empezamos a tener su conocimiento y aplicarlo y allí llegar a tener su sabiduría. Y esa sabiduría santa, perfecta de Dios que nos va a llevar a vivir una vida recta delante de Él y por ende nos va a dar muchos beneficios. Una de ellas siendo las riquezas. Una de ellas se puede decir en una forma de decir de no tener necesidad económica. Dios no nos promete que vamos a necesariamente ser ricos, aunque la sabiduría en gran manera trae riquezas. Pero por lo menos un poco de sabiduría garantiza de no tener necesidad. Capaz tú estás pasando necesidad hoy día, estás diciendo no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé qué debo hacer. Sí, entre tantas cosas que uno puede hacer humanamente, lo primero que deberíamos hacer es abrir este libro. Y decir, Dios, háblame, yo quiero conocer de ti.
Y si no conoces a Dios como tu Salvador personal, si no has aceptado la vida, el regalo de la vida eterna, debemos poner nuestra fe solo en Él. En este momento tú lo puedes hacer. Y así pasar a ser hijo de Dios. Y así Dios te va a abrir tus ojos. Y todo lo que tú lees va a empezar a tener más sentido. Dios te va a hablar porque este libro es vivo. Las mismas palabras de Dios. Y Dios te va a mostrar el camino que debes tomar. Y te va a llevar a un lugar hoy donde estás luchando, donde te está costando capaz hasta poner comida en la mesa, a un lugar de no tener necesidad. Y yo no estoy predicando una enseñanza de prosperidad. No lo tome así. No es nada que ver. Esto no es un evangelio de prosperidad si es que existiría tal cosa. No. Esto es adquirir la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Y si adquirimos la sabiduría que Dios quiere que tengamos, así como dice la palabra de Dios, las riquezas y honra están con la sabiduría. Eso vendrá de por automáticamente. Y Dios nos traerá bendición a nuestras vidas a través de la sabiduría, no por ser hijo de Dios, no por ir a la iglesia, no por leer la palabra de Dios, no por servir en la iglesia, no por dar dinero a la iglesia. Ninguna de esas cosas nos va a traer bien. Ninguna de esas cosas nos va a hacer progresar en la vida. Muchas de esas son buenas obras, son conocimientos, sí, pero hay que tener el entendimiento de ello. Hay que buscar la verdad de la palabra de Dios. No buscar solo servir, no buscar hacer algo por obtener otra cosa. Hay que buscar la palabra de lo que Dios tiene en todas las áreas de nuestra vida y empezar a aplicarlo. Y a la larga Dios promete grandes bendiciones. Con ella, en otro momento vamos a entrar mucho más en detalle y mostrar una lista de todas las bendiciones que trae la sabiduría, que es increíble. Lo puedes leer por tu propia cuenta en Proverbios capítulo 1 al final del capítulo 8. Hay una lista increíble. Te animo a que leas cada lugar que dice la sabiduría trae este beneficio, anota cuál es. Y va a ver que da tantas cosas: paz, tranquilidad, larga vida, riquezas, honra, liderazgo, entre tantas otras cosas. Y Dios quiere que tengamos sabiduría. Y Dios quiere que tengamos el conocimiento de su palabra y que obtengamos la vida eterna a través de poner nuestra fe solo en Él. Te animo en este momento, si no sos hijo de Dios, pon tu fe solo en Cristo. Acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. No tienes que hacer nada más. Dios dice en su palabra que no tienes que ir a la iglesia, no tienes que dar dinero a la iglesia, no tienes que ser bautizado, no tienes que hacer ninguna otra cosa para ir al cielo. Es más, todo lo contrario, solo poner tu fe en Cristo para poder ser hijo de Dios. Y de ese momento en adelante puedes empezar a hacer la voluntad de Dios, empezar a aprender la voluntad y servir a Dios de un corazón de agrado, un corazón de amor, de ver desde ese punto de vista: wow, tanto hizo Dios por mí, tanto me amó a mí, ahora yo sí le quiero servir, ahora sí quiero aprender, sí quiero obtener sabiduría para poder dar a otros, para poder servir a otros, para poder hacer la voluntad de Dios que Él tiene para mi vida. Vamos a orar.